Muy buenos días, amigas y amigos internautas, bienvenidos a Utopística. Utopística, el programa de la Biblioteca Jesús T. Piñero en el ciberespacio, en ocasión de estar celebrando nuestro primer programa. Y para dar comienzo a esta inauguración de Utopística en la red, permítanme presentar a nuestros colaboradores semanales, que van a ser el doctor Jaime Parch, historiador y director de la colección Jesús T. Piñero, y el doctor Manuel Almeida, catedrático asociado de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas y además el director de la revista Ámbito de Encuentro. Y para inaugurar este primer programa nos acompaña la doctora Mildred Huertas Solar, quien es nuestra vicerrectora. Bienvenida. Gracias, Jaime. Y bienvenidos también a nuestros colegas. Gracias. Vamos a plantearnos rápidamente el primer tema de cualquier programa que se inaugura, y más con un nombre tan extraño para muchos como esto de Utopística. Algunos de ustedes ya se estará planteando si estoy cometiendo un error y debí de haber mencionado la utopía, pero que sigo recurrentemente recalcando el concepto contrario de utopística. Y yo creo que lo primero que tenemos que compartir con las amigas y amigos internautas es ese concepto de utopística. ¿Por qué escogimos el concepto de utopística y qué es lo que ustedes pueden esperar de nuestro programa? Para dar paso a la conversación de nuestros colegas y de nuestra distinguida invitada en el día de hoy, quisiera destacar que utopística no es un error y que al contrario se separa de la visión de la utopía. Y lo primero que debemos de reconocer es la aportación de Immanuel Wallerstein a esta diferenciación y a esta conceptualización de lo utopístico. Y permítanme leer, para no perder la costumbre de dar inicio a una conversación de esta forma. Utopías, utopística, ¿se trata de un juego de palabras? No lo creo. Como todos sabemos, es una palabra acuñada por Tomás Moro y significa literalmente ninguna parte. El verdadero problema con todas las utopías que conozco no es solo que no han existido en ninguna parte hasta el momento, sino que en mi opinión y en la de muchos parecen sueños celestiales que nunca podrán realizarse en la Tierra. A lo que me refiero, y continuamos citando a Immanuel Wallerstein de su texto Utopística, a lo que me refiero con la palabra utopística que inventé, plantea Wallerstein como sustituto, es algo bastante diferente. Es la evaluación seria de las alternativas históricas, el ejercicio de nuestro juicio en cuanto a la racionalidad material de los posibles sistemas históricos alternativos. Y creo que es importante repetir, es una evaluación seria de las alternativas históricas, el ejercicio de nuestro juicio en cuanto a la racionalidad material de los posibles sistemas históricos alternativos. ¿Por qué escogimos esta palabra? Aquí yo creo que ya hicimos una distinción clara entre lo que es utopía y lo que es utopística. Lo que queremos que sea, pero no ha ocurrido y con toda probabilidad no ocurra nunca,
y lo que verdaderamente podemos presentar como alternativas. Me parece que esta visión se hace más urgente en nuestro tiempo precisamente por los retos que confrontan nuestra civilización, retos políticos, retos económicos, retos de naturaleza ecológica. Vemos también cómo la visión tradicional del conocimiento se está viendo afectado, el conocimiento heredado, ese conocimiento que nos ha llegado desde la época de la Ilustración requiere un cambio radical, y por eso nos encontramos en una época de visiones interdisciplinarias, transdisciplinarias, multidisciplinarias, y tenemos que aprender a lograr esa nueva visión porque los tiempos lo requieren. No son tiempos de utopía, son tiempos de utopísticas. Vamos a abrir estos conceptos a la conversación y vamos a permitir que nuestra vicerrectora haga los primeros comentarios. Pues gracias, Jaime. Pensando en las utopías y en las utopísticas, a mí me parece lo que aflora inmediatamente a mi mente es que las utopísticas nos permiten hacer quizás un uso de alternativas que en otros escenarios ya fueron consideradas y fueron consideradas con algún éxito, fueron consideradas quizás en otros contextos, y que no hay nada más retante que poder hacer quizás unas transferencias de estrategia de un escenario a otro y ver qué pasaría si nosotros hacemos eso, que ya en otro lugar lo pudimos comprobar como que fue exitoso. Y esto, siendo yo del área de las ciencias ambientales, pienso que la naturaleza nos brinda un sinnúmero de alternativas con principios ecológicos, con principios energéticos que están ahí, y que si nosotros hacemos unas transferencias de esos principios a situaciones actuales, nos dan una respuesta o nos dan un camino un poco más seguro de transitar. Así que me encanta pensar que estamos con una visión utopística más real, aunque es bueno soñar, pero creo que el tiempo apremia y tenemos que utilizar lo que la historia nos dice que ha sido útil en otros momentos. El doctor Parch. Bueno, me parece que en su escrito Wallerstein habla de los peligros que hay en las utopías, que son muy manipulables, sean utopías políticas o religiosas, que han en muchas ocasiones fomentado el fanatismo y una desconexión de la realidad, ¿no? Una enajenación. Y contrasta eso con utopística, que él enfatiza que requiere el uso de la razón, la ciencia, la política y la moralidad. O sea con esas características, pues uno puede ir ya construyendo dentro de unas realidades alternativas. Y exige una disciplina, exige un diálogo constante. Así que yo creo que este espacio que hoy abrimos es precisamente pues, para el ejercicio, ¿no?, de la ciencia, la política en su sentido amplio, y la moralidad, ¿no?, el interés en la dignidad humana. Me parece que esos son los caminos de la utopística. Doctor Almeida. Sí, de hecho, a mí me parece, tomándome de la mano de lo que se ha comentado ya, particularmente lo último que comenta el doctor Parks, que es bien importante, sí, rescatar esa tríada que plantea Wallerstein de este proyecto utopístico, dándose de la mano por un lado con la ciencia, por un lado con la política y por un lado con la moralidad. Y eso me parece muy importante porque realmente, o sea, la utopía
es un no lugar, ¿no? Literalmente no, topos, lugar, ¿no? La utopía siempre ha sido un no lugar, en ese sentido siempre la utopía, decía la doctora, se ha prestado, ¿no?, para grandes ensoñaciones. El problema con las grandes ilusiones es que pues, están desconectadas muchas veces de la realidad tal cual. Y en ese sentido, la ilusión lleva necesariamente, un poco decía Wallerstein al principio del texto, pues a la desilusión. Y un poco esa desconexión de la ilusión utópica pues ha llevado a que las más grandes utopías, las más hermosas utopías, hayan sido instrumentadas, hayan sido usadas para legitimar, justificar sistemas más que utópicos, distópicos realmente. O sea, las utopías en ese sentido, las utopías históricas, no pienso así sean de índole de izquierda como la utopía comunista, o de la derecha, la utopía de pureza étnica nazifascista, han sido utilizadas como significantes vacíos para el establecimiento de los regímenes sociales y políticos más aterradores que ha conocido la historia de la humanidad. Y en ese sentido, asumir una perspectiva mucho más sobria, mucho más mundana, por así decir, acuñando este concepto de la utopística, me parece muy afortunado. Porque en efecto, la utopía, ¿verdad? Ya ninguno de nosotros tiene dientes de leche, las utopías han sido muy manipuladas, como decía el Dr. Parch, y nos parece que la utopística y esta apuesta a la reflexión racional me parece muy importante. Muchos movimientos de protesta, muchos movimientos sociales de un tiempo para acá, se insiste mucho en el actuar, en el participar. Y la participación indudablemente es fundamental en todo proceso que se quiera incidir sobre él o que se quiera cambiar. Pero siempre hay que recordar la importancia de la reflexión racional, crítica de la realidad como precondición para un mejor actuar. Me parece un poco que este programa, aludiendo al concepto de la utopística, va por esa onda, un poco promover la reflexión racional verosímil sobre las posibilidades reales de alternativas de futuro. Como se habrán podido percatar en esta entrada, que es justo la definición del concepto y la necesidad de la aplicación racional y práctica del concepto, también debemos destacar la necesidad y la urgencia de la transformación de la visión de ese conocimiento, por una razón muy particular. Este siglo XXI ya es, continuará siendo y probablemente será un siglo de extremos. Cuando decimos extremos es que no hay variables intermedias, todo va a ser en el superlativo. Hemos visto el uso en muchos títulos y en múltiples comentarios de una frase de que el futuro ya no es lo que era, como si el futuro uno lo pudiese predeterminar. Pero el futuro del siglo XX, que era el siglo XXI, tuvo en ese mundo de la utopía, ¿verdad?, unos colores, unas tonalidades que sencillamente con el primer aguacero se fueron. Y el siglo XXI se asoma con una complejidad, con una diversidad, con una definición y además con el impacto de estarnos diciendo claramente que va a ser un periodo de transición histórica. Yo creo que hay una historia previa. Yo en ese sentido utilizo el concepto postmoderno en el sentido que lo utilizaba Immanuel Wallerstein. Se acaba la modernidad, se acaba una civilización y una forma de pensar, viene algo nuevo y por eso le ponemos el post, porque sabemos que es algo distinto, pero no sabemos hacia dónde vamos. Así que hay un tránsito, hay una evolución, hay una transformación. Y todos nosotros tenemos una gran obligación de orientar, influenciar, y más nosotros que tenemos la responsabilidad desde el punto de vista académico de destacar esas alternativas reales. Así que me parece que nuestro objetivo y la línea casi editorial de este programa queda determinada en estos comentarios, en esta definición y en estas consideraciones.
No nos van a oír repitiendo fórmulas, no nos van a oír repitiendo lo que otros han dicho, nos van a oír haciendo planteamientos nuevos. También es importante destacar hacia quién va dirigido este programa. ¿Por qué nosotros hemos escogido este concepto, esta línea editorial, esta visión de temas y de invitados? Porque los estudiantes, los profesores y todos aquellos que quieran entender la complejidad de este siglo XXI pueden encontrar una ventana abierta, pero una ventana abierta e informada de estas oportunidades. Vamos a mencionar rápidamente para las amigas y amigos internautas cuáles van a ser algunos de los objetivos, los lineamientos generales de nuestro programa. Quisiera mencionar algunos y después los compañeros y la compañera vicerrectora lo pueden comentar. En primer lugar, orientarnos hacia la discusión de ideas alternativas que nos permitan promover respuestas a los problemas complejos y profundos que padece el país. Cuando decimos ideas alternativas, no estamos repitiendo lo que oyen todos los días en los medios de comunicación y obviamente bastante separado de las visiones partidistas que predominan en el país. Compartir textos de autores que se posicionen en la búsqueda de alternativas históricas. Como ya dijimos, es un programa que está dirigido a maestros, profesores, estudiantes y todo el que quiera entender esta nueva forma de poder comprender el tránsito en el que nos encontramos inmersos al presente. También la discusión de temas en serie con puntos de vista contrastados y pertinentes. Tampoco esto va a ser un discurso unilateral, va a ser un discurso que va a tener sus alternativas. Además, va a ser indiscutiblemente un punto importante en la transformación de lo que hoy en día es la sala y la colección Jesús T. Piñero en el tránsito hacia el proyecto de la Biblioteca Jesús T. Piñero. Y me gustaría, por aquello de no aparecer monopolizando la conversación, que los colegas hicieran algunos comentarios sobre estas líneas editoriales o las ideas que les parecen pertinentes que podamos recoger para enriquecer el programa. Vamos a comenzar con la vicerrectora. Pues mira, Jaime, mientras estás mencionando estos lineamientos o estos puntos de partida, recuerdo, por ejemplo, cuando utilizamos las analogías, cuando uno hace analogía, ¿verdad? Y me parece que la visión esta utopística de traer ideas alternativas es precisamente establecer analogías, situaciones reales que uno puede, como decía anteriormente, hacer una transferencia, porque puedo hacer una especie de analogía de comparación y puedo presentar varias vías de yo poder resolver un problema. En segundo término, pienso y traigo un ejemplo que quizás aquí los colegas que conocen más sobre utopística pueden decir, el concepto de las ventanas rotas que se han mencionado como una alternativa para combatir la criminalidad, no es otra cosa que una utopística, en la que se utiliza un principio quizás un poco sociológico de tú poder empezar a resolver cosas pequeñas y que no se te desordene el lugar, y por eso es que una ventana se rompe y hay que arreglarla, ¿verdad? Y esto lo que abona es que con esta estrategia distinta, tan sencilla, ocasiona que mejore un problema gigante que tiene la sociedad, ¿verdad? Y lo sabemos que en la ciudad de Nueva York tuvo muchísimo éxito. Y ese es un ejemplo de cómo yo puedo traer una alternativa que me promueva una respuesta a problemas bien complejos. En cuanto a la oportunidad que van a tener maestros de escuela, estudiantes, no solo de la universidad, creo que es una oportunidad única
principalmente en esta transición que van a tener estudiantes de escuela superior a la universidad, maestros que están en la sala de clase en escuela superior, que quizás muy limitados con textos tradicionales o perspectivas tradicionales, nosotros como Utopística le traemos una nueva visión para que ellos puedan trabajar con los estudiantes de una forma diferente en el salón de clase. Así que estoy muy entusiasmada. Estamos todos muy entusiasmados. Jaime. Pues, quizás volviendo un poco a Wallerstein, cuando él plantea la utopística, ¿no? Él lo hace en un contexto muy concreto y habla de los principios del siglo XXI y habla del sistema mundial en que vivimos, que es el capitalismo, que ya lleva 5 siglos de existencia. Y él analiza desde esa perspectiva global, ¿no? La necesidad de replantear el futuro. Y señala que según él, pues, vienen unos momentos de bifurcación, de tener que escoger caminos, manteniendo siempre una visión amplia, una perspectiva amplia. Y me parece que eso es un elemento importante que debemos, pues, conservar aquí en este programa, ¿no? La perspectiva amplia, sin meternos en utopía de sueños, pero sí plantear alternativas, programas, ideas dentro de esa amplia perspectiva de que estamos viviendo en una época de crisis, de la necesidad de escoger caminos, ¿no? Y vemos unas sociedades en que la brecha entre rico y pobre es cada vez más amplia, el acceso al trabajo más limitado, la necesidad de la educación más urgente, ¿no? Pero una educación diferente, ¿no? O sea que son planteamientos fundamentales. Y en Puerto Rico hay gente que se están planteando esas situaciones. Desgraciadamente muchas veces no tienen acceso a los medios. Y yo espero que aquí esas personas que están buscando, que están construyendo esa alternativa, pues van a tener también su espacio para plantear dentro de esa amplia perspectiva de cambio, pues cuáles son algunos caminos que se están construyendo ahora en nuestro país. Manuel. Yo me doy perfectamente de la mano del doctor Jaime Parch. O sea, yo un poco lo que quisiera plantear, en efecto, más que en clave propositiva, es en clave crítica para marcar una distancia. O sea, en efecto, vivimos en un tiempo de crisis, ¿no? Un poco como sugería Gramsci en el cuaderno 3, escrito en la cárcel, una crisis donde lo viejo muere y lo nuevo no puede aún nacer. No, estamos casi en una situación en la cual los significados se van perdiendo, se resignifica todo el tiempo los fenómenos que nos rodean. Y entre tantas manifestaciones de esta crisis, hay una crisis particularmente en materia de la información. Este programa no es casualidad que opta por la vía cibernética para propagarse. O sea, nosotros sabemos, y más en un país como Puerto Rico, tiene que ver con tamaño y todo lo demás, que nosotros siempre tenemos un problema de concentración de los medios de información. Entonces, cuando tenemos un problema de concentración de los medios de información, pues es muy poco lo que puede formar parte o no de la programación acostumbrada, ya sea los medios televisivos, radiales o medios de impresos como los periódicos y demás. Y en ese sentido, el programa quisiera, ¿no? O sea, tiene una meta muy modesta, entre otras cosas, ¿no? Llegar a un público que está de alguna forma asociado al mundo educativo y cultural, hacedores culturales, maestros escolares, profesores universitarios, estudiantes de escuela secundaria y niveles postsecundarios, pero realmente hay una meta mucho más ambiciosa que subyace, creo yo, a la intención del programa también, que es que uno quisiera formar parte o de alguna forma nutrir la conversación pública. Porque hace falta. Entonces, en ese sentido, aquí volvemos al asunto de apostar al juicio y a la reflexión racional. O sea, toda perspectiva que pretenda producir conocimiento, o conocimiento incluso científico, en un sentido muy básico, de conocimiento coherente, organizado, sistemático, debe partir de una perspectiva crítico-analítica. Y digo eso a toda conciencia porque la perspectiva analítica lo que pretende hacer es descomponer un fenómeno
en sus partes constitutivas, un poco para entender y explicarlo mejor. Entonces, uso la cuestión analítica porque de un tiempo a esta parte en Puerto Rico, pero no es único en Puerto Rico el fenómeno, se ha dado toda una cultura del análisis en los medios, ¿no? Y están los llamados analistas. Pero muy desafortunadamente lo que se da por análisis es básicamente que se discuten los titulares de los 3 periódicos o los 2 periódicos que salen todos los días en Puerto Rico, se comentan por parte de un supuesto experto y ahí queda la noticia, se le añade alguno que otro innuendo, uno que otro chiste y ahí queda el análisis. En ese sentido el programa debería ser una vía para también pues nutrir la conversación. Nosotros quisiéramos llegar a mientras más hogares, a mientras más personas mejor, y además porque tenemos algo que aportar. O sea, este medio es un medio universitario, es un medio académico y nosotros desafortunadamente vivimos en un país que no ha tenido una cultura rica de intelectuales públicos que sean otras profesiones, que lleven a cabo otras profesiones que no sean los abogados. En ese sentido, a diferencia de Italia, a diferencia de Francia, a diferencia de Inglaterra, a diferencia de México, a diferencia de otros países donde sí hay intelectuales públicos que vienen de la academia o que vienen de los movimientos sociales o que vienen de distintos ámbitos. En Puerto Rico la conversación pública un poco está hegemonizada, cooptada por la clase de abogados del país, por los abogados y política. No, claro, los políticos que se confunden, ¿no? Político, ¿verdad? Y en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos una gran aportación que hacer, y en particular porque nosotros queremos contrastar radicalmente con el modo acostumbrado de presentar, de analizar, de comentar, de juzgar. Me parece que es importante también destacar la contribución de la Universidad del Este a la discusión pública, la discusión seria de los asuntos no solamente pertinentes para el país, sino en el contexto internacional que se requiere, porque también eso es otro problema. La escenografía aquí no aparece por ningún sitio. Y en ese sentido hemos tenido la suerte en la Universidad del Este de contar con un apoyo continuo de nuestro rector, el licenciado Alberto Maldonado Ruiz, de nuestra vicerrectora que nos acompaña en este programa inaugural, de todas estas iniciativas que sencillamente le permiten a la institución abrir sus puertas, presentar alternativas en distintas disciplinas. Ya se ha hecho con un programa de televisión que próximamente cumple 9 años de estar en el aire, que a mí me parece que eso es casi una epopeya, porque si los programas no están orientados a la distracción y a la recreación, pues tienen vidas muy cortas. También llevamos a cabo, establecimos el programa de Paliqueando de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanas, y hoy inauguramos Utopística con el programa de la Biblioteca Jesús Tepiñero. Así que podemos decir que la institución tiene un compromiso, que la institución lo ha honrado por años, que no es una institución cerrada, que es una institución muy abierta a la acción con la comunidad. Yo diría también que muy de vanguardia en términos del acercamiento del conocimiento, del acercamiento del servicio académico al quehacer comunitario. Y en ese sentido estoy seguro que vamos a continuar contando con el apoyo de nuestro rector, de la vicerrectora, de nuestros colegas, profesores de la institución, para que este proyecto sea tan exitoso como los anteriores. Así que esta es yo creo que la principal carta de presentación que nosotros podemos compartir con ustedes, amigas y amigos internautas. Doctora. Pues Jaime, sí, me parece que el compromiso de la universidad está demostrado en todas estas oportunidades que hemos dado. Y sin embargo yo creo que con Utopística, vinculado a lo que va a ser la Biblioteca Piñero y el Centro de Investigaciones Sociales de la biblioteca, me parece que es una plataforma de mucho valor para nosotros poder atraer a colegas, a personas de la comunidad, a políticos, a científicos,
de toda índole que vengan aquí a comentarnos de manera utopística esta solución y este acercamiento diferente, de alternativas diferentes a las cosas que se nos están presentando y que se nos presentarán en este siglo XXI, con un futuro diferente al que habíamos planificado. Así que desde el punto de vista de la institución y en nombre de nuestro rector, yo felicito al equipo de trabajo de Utopística en esta su primera presentación y les auguro un éxito rotundo, como dicen por ahí la juventud. Y estamos siempre a la disposición y voy a permitirme sugerirle, ¿verdad?, que quizás una manera más que se abra es que personas sugieran tal vez temas de discusión, quizás situaciones que se han tratado de resolver de una manera utópica, y cómo se verían esas situaciones de una manera utopística, porque creo que vamos a tener la oportunidad de contar con muchas ideas interesantes y concretas. Nos quedan varios minutos, me gustaría ver si los colegas quieren hacer unos comentarios de cierre. Doctor Parch. Mientras escuchaba, pensé que quizás un elemento importante en este tipo de proyectos, que no es muy usual, es la paciencia. Entiendo que muchas veces en los medios, hoy día, se busca inventar soluciones rápidas y fáciles. Y me parece que parte de esto de Utopística es que se evita ese tipo de solución fácil, instantánea, que apela, ¿verdad?, a ciertas sensibilidades, sino que aquí lo que se está buscando es pacientemente analizar, pensar, dialogar y construir. Así que también pues esto es una obra, un proyecto que va a requerir paciencia de parte de nosotros y del público, ¿no? Doctor Almeida. Yo me hago eco nuevamente de las palabras del doctor Parch. Yo creo que la paciencia es una virtud importante que cada vez se pierde más en un contexto social en el cual la cultura, lo que se prima es el presentismo, el inmediatismo, ¿no? Hoy hay algo nuevo, en 15 minutos es anticuado. Yo creo que en ese sentido la paciencia es una virtud que hay que volver a rescatar, fundamentalmente por dos razones. Primero, un poco para decir de forma hegeliana, la labor del concepto necesita de la paciencia, del pensar. O sea, pensar toma tiempo. Y segundo, desde una perspectiva de política democrática, la mejor política democrática también requiere paciencia, porque implica, en el mejor de los mundos posibles, debería implicar la deliberación, la articulación de distintas perspectivas de cómo atajar un problema, de cómo atender un asunto. Pero esos son procesos que en teoría deberían tomar tiempo. Pero la prisa no ayuda a la deliberación democrática, no ayuda necesariamente a las buenas decisiones. Usualmente el fast track en la política tiende a ser un subterfugio de las peores intenciones. En ese sentido no puedo más que hacerme eco del rescate de la virtud de la paciencia para el pensar, para la reflexión y para la política democrática. Pues le agradecemos a la doctora Mildred Huerta por habernos acompañado en este primer segmento de este primer programa. Debemos de agradecerle ese apoyo continuo que recibimos en torno a no solamente a esta iniciativa, sino a múltiples iniciativas que acoge con mucho beneplácito, con mucho entusiasmo. Y estoy seguro que en ocasiones posteriores contaremos con usted también en el programa. Con mucho gusto. Amigas y amigos internautas, vamos a una breve pausa, no se retiren. Saludos amigas y amigos internautas, regresamos a nuestro programa de Utopística en este segundo segmento. La Biblioteca Jesús T. Piñero es uno de los proyectos claves, los proyectos estratégicos de la Universidad del Este. En este momento
se ha dado comienzo a la construcción de la nueva biblioteca Jesús de Piñero, que esperamos que una vez finalice sea no solamente una estructura que atraiga la atención de toda esta región, sino que lo que ocurra dentro también sea significativo. Como dijimos en el primer segmento, uno de los componentes más importantes desde nuestra perspectiva va a ser el componente de investigación histórica y social. También hay otro componente importante de comunicaciones, de educación por la vía de adiestramientos a maestros, a estudiantes, precisamente sobre todos los temas de investigación y los temas pertinentes a la discusión pública y además a la formación de la conciencia histórica de nuestros jóvenes y al fortalecimiento del conocimiento de nuestros maestros del sistema público y privado. Pero para dar comienzo a esta conversación vamos a compartir con el colega Jaime Parch Macmillan, que es el director de la colección Jesús de Piñero, para que nos hable un poco de los orígenes del tránsito que ha tenido este proyecto desde sus primeras etapas hasta el presente. Desde aquellas primeras maletas con fotografía, las primeras latas de cine que no se podía consultar, las restauraciones, y un poco poner en perspectiva todo lo que se ha hecho recientemente. Pues el proyecto comienza de manera sencilla en el año 2002, ya hace más de una década. Los hijos del gobernador Piñero deciden donar a la universidad sus papeles personales. Esto luego de 50 años del fallecimiento de Piñero. Así que es importante tomar en cuenta que este proyecto pues viene mucho más después de su vida. Y es interesante porque hay un vínculo directo entre don Jesús y la universidad. Es el hecho de que cuando se constituyó la primera junta de síndicos del Junior College, que es donde comenzó todo este proyecto universitario, Piñero fue el primer presidente de esa junta, ¿no? O sea, colaboró estrechamente con doña Ana para la fundación de lo que es hoy día el sistema, Ana E. Méndez. Y luego pues, fue el Junior College. Así que realmente es como quien dice, Piñero retornó a la universidad después de 50 años. Luego de ese donativo inicial, pues se empezó a organizar lo que es hoy día la colección. Llegaron otros donativos de materiales. Quizás lo más importante fue un donativo fílmico. Piñero fue un aficionado del cine y fue pionero en el uso del cine como medio educativo. O sea, para su época era un adelantado. Tenía el proyecto personal de llevar las imágenes del cine al campesino para intentar promover una visión más amplia del mundo y inquietar a la gente a buscar el cambio. Así que donaron a la colección docenas de películas del acervo de don Jesús. Luego, pues, claro, por el tiempo que tenían, en las condiciones que estaban, empezamos un proyecto de preservación fílmica. Contamos ahí pues, con la colaboración de la Fundación de las Humanidades, la Biblioteca del Congreso también colaboró con nosotros y otras organizaciones. Así que eso fue el comienzo, ¿no? Un trabajo de organización, un trabajo de catalogar, de escribir, de preservar. Pero desde el comienzo se vio la necesidad de tener un elemento de educación, de promover no solamente interés en la vida de Piñero, sino interés en conocer esa sociedad,
ese Puerto Rico del siglo XX, particularmente la primera mitad, que fue un tiempo de tanto cambio, un tiempo de transformaciones sociales, económicas, políticas. Así que desde su comienzo pues se ha visto la colección como un lugar de estudio, de diálogo, de investigación. Y poco a poco hemos ido pues ampliando un poco el área de trabajo. Y más tarde pues se vio la necesidad de pasar esa colección a una estructura mayor. Pues ahí viene el proyecto como tal de la biblioteca Jesús de Piñero. Como ya dijiste, pues comenzó el proceso de construcción. Años antes empezamos un proceso de recaudar fondos para esta construcción. Y también pues, hemos contado con la colaboración tanto de la familia Piñero como otros donantes privados, como donaciones del Banco de Fomento y también del National Endowment. Así que poco a poco hemos ido ya recaudando los fondos y hemos podido ahora comenzar el proceso de construcción. Esperamos que para abril de 2015, cuando de nuevo celebramos el natalicio de Piñera, podamos inaugurar la nueva estructura. Así que hasta ahora eso ha sido un poco el progreso, el proceso que hemos seguido. Vamos a volver próximamente al tema de la Biblioteca Jesús de Piñero, pero me gustaría traer a la atención de las amigas y amigos internautas otra herramienta importante de divulgación de ideas, de reflexión por esta vía utopística, y me refiero a la revista Ámbito de Encuentros de la Universidad del Este. Esa importante revista académica la dirige el colega Manuel Almeida. Me gustaría que nos hablara un poco de la revista, dónde estamos en este momento y qué proyecciones tiene como una herramienta de utilidad académica. Pues mira, Jaime, de hecho la revista tiene una relación o ha tenido una relación de trabajo bastante estrecha con la sala Jesús de Piñero, que podemos comentar un poco más adelante. De hecho, este es el último ejemplar que apenas salió ahora en noviembre. Mira, la revista realmente, Ámbito de Encuentro, que es una revista académica arbitrada, peer review y es multidisciplinaria de la Universidad del Este, es un proyecto único al momento en el sistema universitario Ana Geméndez. Eso vale la pena decirlo. Y en este momento de agonía en el mundo de este tipo de publicación es de las pocas revistas de este tipo que siguen saliendo en el ámbito académico y cultural en Puerto Rico en general. La revista cuenta con un historial de ya 7 u 8 años. Este servidor asumió la dirección hace 1 año y medio atrás, reconstituyó la Junta. Se replantearon las normas y guías para publicación, se diversificó la composición de la Junta y se llevaron a cabo unos cambios un poco a tono con tratar de fortalecer el proyecto de la revista. Fortalecerla en términos de materia de contenido, fortalecerla en materia para poder lograr y hacernos llegar acreditación o catalogación por sistemas de catalogación reconocidos internacionalmente y todo lo demás. De hecho, luego de yo haber asumido la dirección y de haber reconstituido la Junta, nosotros llevamos a cabo unos cambios que redundaron a que el año pasado pues finalmente la revista fuera indexada, en este caso por Latindex, que es un sistema de catalogación cuya residencia, si no me equivoco, está en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y estamos, por supuesto, pues, procurando otras indexaciones, otras catalogaciones, un poco para subir el estatus, el standing de la revista, como medio para que los académicos en Puerto Rico y en el mundo puedan publicar. De hecho, en la revista, desde esta nueva dirección, ya ha tenido aportaciones de profesores no solamente de la Universidad del Este o de instituciones hermanas de la Ana Geméndez, sino también profesores de la Universidad de Puerto Rico, profesores de la Universidad de Connecticut, profesores de la Universidad de Wisconsin,
profesores de Colombia, es decir, ya vamos expandiendo la gama de contribuciones que vamos recibiendo de la comunidad académica internacional. Vale la pena también insistir sobre algo, que es que para una dirección nuestra pues le hemos dado un mayor impulso y estamos logrando, lo logramos en su primer año de intento, sacarla 2 veces al año. En ese sentido, y es un proyecto que sale impreso, pero también pues, tiene su portal cibernético donde están ubicadas gratuitamente porque no cuenta con un sistema de suscripción, así que pueden accesarla en la versión web gratuitamente. Y aquí un poco empato con la sala Jesús de Piñero, la revista pues ya lleva con la colección, con la sala, una relación muy estrecha de 2 años, 1 año y tanto. Nosotros, la sala Piñero, a pesar de que está en construcción el edificio, ¿verdad? Que no solamente va a ser una biblioteca, sino un centro de investigaciones sociales histórico, ya va habilitando, ya lleva tiempo habilitando actividades, acciones, todas encaminadas a la divulgación de trabajo investigativo y de otra índole académica, ¿verdad? La colección y la sala Jesús de Piñero siempre una vez celebra tanto desde 5 a 10, 12 actividades anuales que van desde presentaciones de libros, desde conversatorios, desde conferencias y foros, desde cineforos y todo lo demás. Y en esas actividades pues, en muchas ocasiones hemos tenido la buena fortuna desde la revista pues, darnos de la mano con la sala Jesús de Piñero para promover lo que debería ser, ¿verdad?, la meta de toda institución, que es promover una rica vida cultural a la comunidad de la institución y a la comunidad en general, porque todas estas actividades son siempre abiertas al público en general. Y hemos contado, de hecho, en esas actividades con gente que nos visita, estudiantes y profesores que nos visitan de otras instituciones universitarias. Y en ese sentido, pues nada, yo quiero recalcar que la sala Jesús de Piñero, a pesar de que no cuenta con ese espacio que se prevé que abre ahora, ya está llevando a cabo unas actividades tremendas. Y un poco se ha convertido en un oasis también en la institución para todos aquellos un poco desubicados, hacerle su espacio. Eso fue por lo menos mi caso en lo personal, ¿no? Yo llegué a esta institución y yo rápido me sentí muy a gusto en la sala, en la colección Jesús de Piñero y sirvió, siempre, o sea, para mí siempre ha servido como un trampolín a partir del cual pues, hacer tantas otras actividades y acciones académicas. Pero nada, yo soy un poco, pues nada, ahí hago una pregunta, le lanzo una pregunta al Dr. Parch. Jaime, ¿qué logros ha alcanzado al presente de la colección, de parte de la colección? Bueno, son varios, ¿no? Uno es perseverar. Y creo que en este país la perseverancia es una gran virtud. Otros logros, pues el proyecto de preservación fílmica, logramos hasta ahora preservar unas 20 obras que datan del 1927 hasta los años 50. Eso tomó varios años, pero son piezas, muchas de ellas únicas. No hay otras copias de estas obras fílmicas y pues hemos podido salvar eso. Un poco también, como tú dijiste, pues se ha creado aquí un poco un espacio que la gente, profesores, estudiantes, gente de la comunidad, sienten que es de ellos. Me parece que también es fundamental ir creando pues esa confianza y ese sentido de que este espacio le pertenece a la gente. Un trabajo que hemos enfatizado mucho ha sido el de la colaboración con la comunidad. Hemos hecho trabajos con la gente del municipio de Carolina, con la gente de Puerto Nuevo. Estamos ahora haciendo un trabajo de colaboración con la gente de Canóvanas y el Instituto de Cultura a través de la Casa Museo. Así que esos trabajos también me parece que son importantes, porque no es solamente divulgar lo que aquí se hace, el legado de Piñero, etcétera, sino que es de nuevo crear espacios de diálogo, de comunicación y un compartir y un esfuerzo por enriquecer la vida de la comunidad. Me parece que es fundamental.
Me parece que hay algo que debemos de traer a la atención de las amigas y amigos internautas, y es que independientemente de que tengamos o no tengamos la estructura, que ya sabemos que lo vamos a tener para el 2015, en la fecha de la conmemoración del natalicio de Piñero, sino que ya estamos adelantando el primer proyecto de investigación histórica fundamental. Este proyecto de la Biblioteca Histórica Jesús T. Piñero marca un antes. Jesús T. Piñero marca un antes y un después en esa línea de gobernadores que ha tenido Puerto Rico a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Y en ese sentido nos hemos planteado como reto trabajar en primer lugar una investigación que va a extenderse desde el 1898 hasta el 46-47, enfocándonos principalmente en las figuras de los gobernadores estadounidenses en Puerto Rico. Sabemos que don Jesús fue el primer gobernador puertorriqueño designado, pero las figuras anteriores, con excepción del almirante William D. Leahy, que lo ha trabajado de una manera muy excepcional, el doctor Jorge Rodríguez Perú, de la traducción al español de las memorias de Rexford Tocqueville, es muy poco lo que se conoce de estos gobernadores, de lo bueno y de lo malo. Para nosotros poder explicar ese periodo tenemos que estudiarlo, así que ya nos hemos propuesto y estamos colaborando los colegas y yo en este importante proyecto, y yo espero que una vez completemos esa etapa, pues entonces le demos espacio a ¿qué? A las investigaciones correspondientes de los gobernadores posteriores a Jesús T. Piñero. Me gustaría algunos comentarios en torno a ese proyecto. Jaime. Bueno, el proyecto de la investigación de los gobernadores, vamos a ser americanos, del 98 al 46, pues responde a varias cosas. Me parece que un país como Puerto Rico, que llevamos ya 500 años con gobernadores, 400 años con españoles y luego por 50 años con los americanos y ahora con los de la isla, pues es una institución que tiene una enorme importancia. Me parece que hay que estudiar un poco, por lo menos esos 50 años de los, digamos, americanos, cómo se desarrolló esa institución del gobernador. Y he comentado esto con otra gente, que a mí me parece que hoy día en Puerto Rico, nuestra gente, muchas veces su apreciación de la figura del gobernador no varía mucho de la apreciación de los puertorriqueños del siglo XIX, de sus gobernadores. O sea, que ha habido una continuidad de la figura de ese señor en la imagen popular, en la conciencia de la gente. Me parece que es importante estudiar eso. Así que parte de este proyecto es analizar el significado, en este caso, de esos 18, 19 americanos que ocuparon la silla en Fortaleza. ¿Qué importancia guardaron ellos para los sucesos, ¿no?, del país en esa época? Me parece que tiene relevancia para nuestro tiempo. Entendemos que será una colaboración no solamente de nosotros que estamos iniciando el proyecto, sino de todos aquellos estudiantes y colegas que se unan a este esfuerzo, porque es un
proyecto sumamente complejo y además extenso. Manuel, ¿tienes algún comentario? Sí, yo creo que es importante significar además que hay una importancia objetiva del proyecto, ¿verdad? Independientemente del criterio de cada cual. Y es que de alguna forma llena la laguna, tanto por un lado de la historiografía puertorriqueña, ¿verdad? El doctor Heber de Cáncer significaba el trabajo que hizo el doctor Jorge Rodríguez Perú, podríamos decir también recientemente el de Francisco Catalá, sobre todo por también y demás. Sí. Pero realmente más allá, o sea, siempre son las excepciones, ¿no? Siempre son esos pocos trabajos al respecto de cierta enjundia y profundidad, pero realmente se ha trabajado muy poco sobre la experiencia de los gobernadores estadounidenses en Puerto Rico. Pero entonces no solamente es que llena la laguna la historiografía nuestra acá, sino es que llena la laguna también la historiografía misma de los Estados Unidos. En ese sentido es un proyecto que es muy rico en posibilidades y que nutre la conciencia, y debería nutrir la conciencia y memoria histórica tanto de los puertorriqueños acá en la isla como allá en los Estados Unidos. Sí, y además no está de más, ¿verdad? Porque yo sé que Parch no lo haría, pero yo sí un poco aprovecho también para recomendar el libro sobre Jesús Piñero, que escribió la biografía de Jesús Piñero, que escribió el doctor Jaime Parch, que es un trabajo excelente. Y la recomiendo no solamente para que vean, ¿no? Un poco el discurrir vital de Jesús Piñero, pero la riqueza que implicó ese discurrir vital de Jesús Piñero. Porque un poco de ahí emana entonces esta preocupación por no solamente quedarse en Piñero, sino ver todos estos múltiples intereses que cultivó. Y como entonces eso un poco uno proyecta esa mirada al resto del entorno mucho más amplio, y ver el quehacer en distintos ámbitos en Puerto Rico. Era una persona en ese sentido muy polifacética. Y yo sí quisiera aprovechar la oportunidad para recomendar el libro que Jesús Piñero está en su propia... El exiliado en su patria. El exiliado en su patria, publicado por Ediciones Huracán. Que no se lo pierdan, realmente es un libro de primer orden. Me parece que también hay que llamar la atención a que el enfoque que se le va a dar al proyecto resulta ser utopístico. Y utopístico toda vez que vamos a estar haciendo una reflexión obligada, necesaria, indispensable, de aspectos de naturaleza histórica, política del pasado siglo XX, sino que también la vamos a poner en perspectiva con una relación que en muchas ocasiones dentro de la historiografía sencillamente se ignora, se desconoce o sencillamente no se considera, que es la relación con los Estados Unidos. Los gobernadores de esos primeros 48 años fueron designados por el presidente de los Estados Unidos. Respondieron a intereses particulares de los Estados Unidos. El país prácticamente no tenía una sola palabra, más allá de la protesta, que decir en torno a la acción gubernamental. Así que esta búsqueda, este interés en que nuestras historias del siglo XX se vayan reconstruyendo, pero en su verdadero contexto más amplio. Y ese contexto más amplio es la historia de los Estados Unidos. La historia de los Estados Unidos, sus territorios, sus colonias, la relación que estableció en distintas etapas con esos territorios y con esas colonias, me parece que va a ser significativo. Y no solamente para el periodo del 98 al 46, sino para el proyecto posterior que sería del 46 al presente. Siglo XX hay que verlo en el contexto histórico de los Estados Unidos también. De lo contrario no podemos tener la lectura más conveniente. Otro aspecto importante que vamos a estar trabajando es el de los adiestramientos. Nos hemos estado proponiendo también desarrollar estas ideas, estos conceptos, estas lecturas para beneficio de una población mayor, más allá de programas como el nuestro, en seminarios, en adiestramientos que podrían ser
de corta duración los fines de semana o podrían ser durante el verano, dirigidos principalmente a maestros de escuela superior, de nuestro sistema de educación pública, privada y colegas universitarios también. Así que, como ven, la Biblioteca Jesús de Piñero ya está activa en ese componente de investigación histórica, en el componente de comunicación y en el componente de adiestramiento a maestros, a estudiantes y a público interesado. En ese sentido, estamos seguros que esas instalaciones excelentes, extraordinarias que vamos a estar disfrutando en un par de años va a ser también una estructura viva, una estructura que va a aportar de manera significativa a la mejor comprensión de nuestra realidad. Nos quedan apenas unos minutos, me gustaría los comentarios de cierre del doctor Parch y del doctor Almeida. Bueno, lo que puedo decir es que me alegro de estar aquí y ser parte de este proyecto, que me parece que va a aportar tanto a la universidad como al público más amplio, ¿no? Maestros, estudiantes, personas interesadas en profundizar en estos temas. Así que pues invito al público, ¿no?, a seguir este proceso con nosotros, a acompañarnos y compartir con nosotros sus ideas, su interés. No, yo por mi parte me hago con las palabras del Dr. Parch, o sea, me anima mucho formar parte de este proyecto con estos dos distinguidos caballeros y compañeros y colegas. Invito a la audiencia a que nos siga la pista, que nos busquen en Facebook, que estén pendientes a los programas, a colegas en el mundo de la educación, que si hay algún programa que toca algún tema de interés temático para sus cursos, que lo usen como herramienta gratuita para sus cursos. Y así, de alguna forma, todos nos ayudamos, ¿no?, a enriquecer y a nutrir la conversación pública en la cual todos deberíamos tratar de aspirar a incidir. Así que en ese sentido, yo apuesto a este proyecto y estoy muy contento de formar parte de él. Espero que les guste a ustedes también. Yo me siento muy honrado en compartir con estos queridos y distinguidos colegas esta nueva travesía, porque Utopística se convierte en una travesía desde el día de hoy. Apenas estamos soltando las amarras y calentando los motores, pero ya estamos seguros que nos vamos a dirigir a ese puerto, nos vamos a dirigir en esa dirección que ya hemos compartido con ustedes. Le agradecemos a las amigas y amigos internautas por esta primera sintonía. Esperamos que vuelvan con nosotros la próxima semana y que tengan muy buenas tardes.